En este video vamos a hablar acerca de invertir en acciones en la Bolsa de Brasil. ¿Será un mercado emergente mejor que Colombia, Chile y Perú? Como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cuando se invierte en acciones hay que tener en cuenta que es una inversión de alto riesgo y a corto plazo se pueden tener importantes desvalorizaciones. Este video, más que una recomendación de inversión, se trata de una opinión más del mercado. Es importante adicionalmente recordar que debido a la inestabilidad política del mercado que vamos a revisar, se tiene el riesgo de una importante corrección. Además, hay que insistir que la inversión en bolsa debe verse como una opción a largo plazo. Cuando se conforma una cartera de inversión, es recomendable tener una diversificación en su distribución. Supongamos, por ejemplo, que un inversor con un perfil de alto riesgo tiene una distribución del 10% en efectivo, 20% en renta fija y 70% en renta variable. De ese 70% es razonable tener entre un 20 y 30% en acciones o ETFs con activos del mercado de los Estados Unidos, otro 20 a un 30% con acciones o ETFs de países europeos y es posible que se tenga entre un 10 a 20% en mercados emergentes. De ese 10 a 20% en emergentes, las posibilidades son múltiples. Es probable que alguien decida tener la mitad de ese porcentaje en posiciones en activos de economías asiáticas como China, Hong Kong o Corea, entre otros. Ahora bien, centrándonos en la participación en emergentes de América Latina, las 6 principales economías son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Cada persona puede determinar, observando las oportunidades que identifique y el nivel de riesgo que quiera asumir, distribuir los recursos en algunas o varias de estas bolsas. Ahora bien, en este momento por el lado de Argentina, vimos recientemente una tremenda valorización de su índice del Marval, por lo tanto en buena medida ya no cotiza a unos múltiplos tan llamativos. La Bolsa de México, si bien ha tenido un muy buen desempeño en los últimos meses, actualmente tiene un PER promedio de 13 veces, por lo tanto no podemos decir que esté a unos múltiplos llamativos. Igualmente, para el caso de Perú, en este momento, la inestabilidad política no permite observar un panorama claro y su múltiplo PER promedio es cercano a las 11 veces. Las tres alternativas que en este momento tendrían unos múltiplos bastante llamativos son Brasil, Colombia y Chile. El múltiplo PER promedio de estas bolsas por países cambia dependiendo de la cantidad de empresas que se tenga en cuenta para su ponderación. Por ejemplo, la web Finviz actualmente muestra un múltiplo PER promedio de beneficios por acción de la Bolsa de Chile de 4.36, mientras que para el caso de la Bolsa de Valores de Colombia ese múltiplo sería el 4.08 y para Chile del 7.46. Pero hay que tener en cuenta que esa web solo considera un grupo reducido de compañías. Ahora bien, si revisamos la información del ETF EWZ, que reúne las principales 51 compañías que cotizan en la Bolsa de Brasil, nos refleja un múltiplo PER promedio de 5.47 veces y un dividendo de nada menos que el 12%. Para el caso de Colombia, la información del ETF GXG, que reúne las 24 principales compañías de la bolsa en Colombia, muestra un múltiplo PER de 5.29 veces y un dividendo del 11,5. Y para el caso de Chile, el múltiplo PER promedio del ETF SH, que reúne las 26 principales compañías, es de 5.88 veces, con un dividendo del 6.6 y una relación en precio-valor en libros de 1.05. Ahora bien, en un hipotético caso de tener un 20% del portafolio en países emergentes de Latinoamérica, si bien los tres tienen múltiplos llamativos, como opinión personal, una distribución razonable sería un 12% para Brasil, 5% para Chile y 3% para Colombia. La pregunta sería entonces, ¿por qué si Colombia tiene los múltiplos más llamativos, tendría la participación más pequeña? La respuesta llevaría un video completo, pero trataremos de revisar algunos elementos y en otro tal vez miremos un poco más en detalle los análisis de las bolsas de Chile y Colombia actualmente. El primer elemento que vamos a revisar es el tema de la moneda y algunos indicadores macroeconómicos. Si bien en general para este año se presenta con una menor fortaleza del dólar en general, como se observa en el índice de XY, incluso en el año anterior con un dólar fuerte, el real brasilero
Fue una de las monedas que mejor soportó la fortaleza del dólar. Incluso logró una valorización con respecto a la moneda norteamericana. Esa fortaleza se debe, entre otros factores, a que Brasil, a diferencia de países como Colombia, tiene una balanza comercial positiva, es decir, exporta más de lo que importa. Con datos del 2021, la balanza comercial para Brasil tenía un saldo positivo de 39 mil millones de euros, mientras que, por ejemplo, la economía colombiana tenía un déficit de 17.500 millones de euros. Pero para el 2022, Brasil logró un récord de superávit comercial con 62.300 millones de dólares y un récord de exportaciones llegando a 335.000 millones de dólares. Ahora bien, por supuesto que no todos los datos son positivos, pues Brasil, por ejemplo, tiene una deuda como porcentaje del PIB superior al 93% y un déficit fiscal de un monto importante. Además, la calificación de su deuda no cuenta con grado de inversión. En el tema de exportaciones, una de las ventajas es que su economía, si bien depende bastante de materias primas, no se encuentra tan dependiente únicamente del petróleo. Su canasta exportadora también incluye el hierro, cobre, soja, maíz, café, azúcar, carne, oro y otros minerales. Y si bien su sector industrial no es tan grande como el de los países europeos, tiene un tamaño considerable. Entre los destinos, su principal socio es China. Esto implica que una reapertura del gigante asiático puede de manera directa beneficiar las exportaciones y la economía de Brasil. Revisemos ahora el aspecto político y las reformas propuestas por el nuevo gobierno. Como ya es conocido recientemente, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido como presidente por un estrecho margen. Es evidente la tremenda polarización política en el país. Hay que recordar que al comienzo del mandato, un grupo de numerosas personas intentaron tomarse el Congreso, la Suprema Corte y la Presidencia, aumentando la polarización y las tensiones políticas en ese país. Si bien Lula es un líder de izquierda, se puede considerar como de izquierda moderada. De acuerdo con lo visto en su anterior periodo como presidente, para algunos analistas, si bien Lula apela a un discurso de izquierda, en su mandato es más pragmático y es consciente de la importancia de la inversión privada para el crecimiento de la economía. De hecho, en el anterior mandato, el índice general de la Bolsa de Brasil, el Bovespa, logró una tremenda valorización, pasando desde los 14.000 puntos hasta cerca de los 70.000 en el 2010. Debido a la caída de los mercados a comienzos de enero, el nuevo ministro de Economía, Fernando Haddad, expresó que el país trataría de reducir el déficit primario y tener unos gastos por debajo de los que el Congreso les permita, tratando de enviar un mensaje de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, con respecto al tema de exploración de petróleo, si bien el nuevo mandatario ha planteado algunas reformas con relación a Petrobras, al contrario del mandatario colombiano, él sí está de acuerdo con aumentar la exploración y producción de crudo. Hay que recordar que actualmente Brasil produce cerca de 3.300.000 barriles por día, siendo el séptimo país del mundo en producción petrolera. De igual manera, para nadie está en discusión que la democracia en Brasil es sólida, y en caso de no tenerse un buen trabajo el mandatario actual, es muy probable que se tenga un cambio de rumbo en el siguiente periodo. Ahora bien, parte de la baja valorización en general del mercado de la Bolsa de Brasil se debe a las reformas que plantea el nuevo gobierno, en donde se destacan los siguientes aspectos. Una propuesta para aumentar el recaudo del sector de la minería, lo que afectaría a los resultados de empresas como Vale, que es uno de los principales productores de hierro del mundo, al igual que para Petrobras. Para algunos analistas, esto podría llevar a frenar un tanto las inversiones en el sector y reducir nuevos proyectos. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue revocar los actos que buscaban las privatizaciones de empresas estatales como Petrobras, Presal, Petróleo y Correos. Para el caso del sector energético, el nuevo presidente se opone a la transferencia del control del sector a los privados. Incluso es posible que se trate de revertir la privatización del sector. Otro elemento que no ha sido bien recibido por los mercados es el aumento del gasto público, con más ministerios y transferencias monetarias, y un posible mayor techo del gasto público y una posible reforma laboral. Estas medidas han afectado de manera importante la cotización de empresas como Petrobras. Un elemento favorable en la economía brasilera
es que la inflación ya se ha moderado por debajo del 6%, a diferencia de otros países de la región. Esto permitirá que las tasas comiencen a bajar posiblemente para el segundo semestre del año, ayudando a impulsar la economía. Pero por otro lado, Brasil, al igual que otras economías, tiene riesgo de caer en recesión para el 2023. Una de las reformas que se espera es la tributaria, que sería en dos fases. En la primera, se aumentaría el impuesto al consumo y después se incrementaría la renta para la segunda mitad del año. Revisemos un poco la situación actual de Petrobras. A pesar de que el petróleo ha logrado mantener unos precios por encima de $80 de manera sostenida, el precio de la acción de Petrobras ha tenido una corrección importante. Entre otras razones se encuentran que al inicio del mandato el gobierno informó que continúan con los subsidios a los combustibles. Sin embargo, posteriormente el nuevo presidente de la compañía afirmó que no se realizarían intervenciones en los precios de los combustibles. Además, se tiene la apuesta por mejorar la capacidad de refinación, pero esto puede llevar a más gastos por parte de la compañía sin la garantía de unos resultados en estas nuevas inversiones. Sin embargo, la compañía para el 2022 logró su meta de producción, llegando a los 2,6 millones de barriles diarios sumando la producción de petróleo y gas. Solamente la producción de crudo en promedio fue de 2,15 millones de barriles diarios. Con respecto a la composición del ETF EWZ, que reúne las 51 compañías más grandes que cotizan en la Bolsa de Brasil, tenemos que las siguientes son las principales participaciones, con empresas como Vale, Itaú, Petrobras, entre otras. Finalmente, las siguientes serían las conclusiones. Tenemos una bolsa de un país emergente que cotiza con unos múltiplos bastante llamativos, un dividendo cercano al 12%, con alta polarización política pero con una balanza comercial positiva y con las expectativas de continuar con exploración de hidrocarburos. El elemento tal vez más complejo es tratar de establecer si el mercado ya descontó la incertidumbre por el cambio de gobierno y las posibles reformas. Adicionalmente, la propuesta de una moneda común para Latinoamérica que incluya a Argentina puede que no sea bien recibida por los mercados en general. En el siguiente video trataremos de realizar una revisión de los fundamentales de las principales compañías que componen este ETF. Pero insistimos que lo expresado acá no constituye una recomendación de compra o inversión. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el enlace para el curso recomendado para invertir en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que hay una oportunidad para invertir en la Bolsa de Brasil? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.